Cuando tenía 12 años, sucedió algo que cambió por completo mi visión de la amistad y los límites financieros. Estaba en 7º grado en la escuela secundaria Rockich. Recuerdo perfectamente aquel día. Era otoño, las hojas cubrían el patio y el aire olía a tierra mojada. Durante el almuerzo mis amigos hablaban emocionados sobre una excursión escolar de esquí. El viaje costaba más de lo que muchas familias podían pagar, y mientras ellos discutían sobre qué equipo alquilarían o qué ropa llevarían, yo permanecía en silencio. No porque no pudiera costearlo, sabía perfectamente que mis padres podrían pagarlo sin pestañear, sino porque había aprendido algo que ninguno de ellos entendía aún, el valor de decir no. Al llegar a casa esa tarde encontré a mi madre en la cocina, preparando su té de jengibre. Me senté frente a ella y le conté sobre el viaje. Esperaba que me dijera algo práctico, algo como vamos a calcularlo juntos, o veamos si puedes ahorrar para ello. Pero en cambio me miró fijamente y me preguntó: Jaden, ¿realmente quieres ir? ¿O sientes que tienes que ir para encajar? Me desarmó. Nunca nadie me había hecho esa pregunta. Me quedé en silencio por varios minutos, revolviendo distraídamente las hojas de menta en mi vaso. Me di cuenta de que en realidad ni siquiera me gustaba esquiar. Esa noche mi padre subió conmigo al desván. Se sentó en el viejo sillón de cuero que siempre olía a madera y papel viejo, y me dijo algo que nunca olvidé. Hijo, hay 2 tipos de riquezas en la vida, la que te permite comprar lo que quieras y la que te permite decir no a lo que no necesitas. Aprende a distinguirlas. Así fue como a los 12 años, tomé una de las decisiones más pequeñas pero más poderosas de mi vida, no ir al viaje. Al día siguiente mis amigos se sorprendieron, algunos incluso se burlaron. ¿Qué pasa, Jaden? ¿Tu familia se quedó sin dinero? Yo solo sonreí. Había aprendido que no debía justificarme. Las explicaciones son para quienes buscan entenderte, las excusas, para quienes buscan juzgarte. Y aunque por fuera todo parecía normal, algo dentro de mí había cambiado, había descubierto el peso de ser fiel a uno mismo, incluso cuando nadie lo ve. Ese fue apenas el principio de muchas otras lecciones que llegarían después, cuando la vida decidió poner a prueba lo que realmente valía. Conocí a Jack cuando tenía 35 años, en un seminario de finanzas en Denver, donde fui invitado como ponente sobre banca digital y seguridad. Era un auditorio enorme con más de 500 personas, la mayoría de ellos jóvenes emprendedores y expertos en tecnología. Estaba acostumbrado a hablar frente a públicos grandes, pero esa noche algo me sacó del ritmo. Jack. Era un hombre de unos 40 con el cabello despeinado y una sonrisa que parecía fuera de lugar en un evento tan formal. Lo vi desde el escenario, sentado en la última fila, tomando notas frenéticamente en un cuaderno, mientras todos los demás tecleaban en sus laptops o grababan con sus teléfonos. Después de mi presentación, mientras hablaba con algunos organizadores, Jack se me acercó. Me tendió la mano con fuerza y dijo: Jaden Brooks, nunca pensé que te conocería en persona. Me sorprendió. ¿Nos conocemos? Pregunté sonriendo. No exactamente, pero conozco tu historia, dijo, sacando una copia doblada de una vieja revista que había guardado en su bolsillo. Leí sobre ti hace años, sobre cómo lideraste ese cambio radical en banca digital, pero lo que más me impactó no fue tu éxito, sino una frase que dijiste en una entrevista: la riqueza sin comprensión solo conduce a la pérdida. Eso me salvó la vida. Me quedé en silencio un momento. No porque no supiera qué decir, sino porque de repente volví a tener 12 años, parado frente a Chloe, sosteniendo esa consola rota, sintiéndome pequeño e incomprendido. Jack me invitó a tomar un café esa noche y mientras hablábamos descubrí que había pasado por bancarrota, había perdido su casa, su familia se había fracturado, y estaba reconstruyendo su vida poco a poco. Me miró directamente a los ojos y dijo: lo que más me costó entender no fue cómo ganar dinero otra vez. Fue como perdonar al niño que fui, el que pensaba que tener cosas lo era todo. Nos quedamos hablando hasta las 2 de la madrugada. No porque yo necesitara consejos, sino porque entendí que él también había cruzado su propio campo de batalla. Volví a mi hotel esa noche y abrí mi maleta. Dentro, cuidadosamente envuelta en un pañuelo, estaba la consola de videojuegos de Chloe, la misma que había guardado todos esos años. La saqué, me senté en la cama y pasé los dedos por las rayaduras. Me di cuenta de que nunca había intentado repararla del todo.
La había guardado rota, como una especie de cicatriz tangible. Y por primera vez pensé, tal vez había llegado el momento de dejarla ir. A la mañana siguiente, antes de volar de regreso a Seattle, pasé por una tienda de electrónicos en Denver. Entregué la consola y le pedí al técnico que le diera un último diagnóstico. Cuando regresó, me dijo algo inesperado. Sorprendentemente, no está tan mal. Solo necesita algunas piezas nuevas y quedaría como nueva. Salí de la tienda con la consola reparada, sonriendo para mí mismo. No porque pensara volver a jugar con ella, sino porque, de alguna forma, cerrar ese pequeño capítulo era mi forma de reconocer que había sobrevivido a algo. Porque crecer no significa solo acumular años ni sumar éxitos, sino entender cuáles son los recuerdos que necesitas conservar, y cuáles ya puedes soltar. Jack se inclinó hacia atrás en la silla, todavía con esa sonrisa, una mezcla de calma y algo que no supe leer en el momento. Claro, claro, dijo alzando las manos en señal de paz. Solo tenía curiosidad. Pero esa noche, mientras me cepillaba los dientes, no pude evitar mirarme en el espejo más tiempo de lo habitual. Algo dentro de mí revoloteaba, una pequeña alarma que no había sentido en años, la misma que se encendía cuando alguien me miraba no por quién era, sino por lo que representaba. Los días siguientes fueron extrañamente tensos. Jack empezó a hablar más sobre inversiones, sobre expandir su negocio de marketing, sobre cómo podríamos potenciar nuestras vidas si invertíamos sabiamente en ciertos activos. Noté que ya no hablaba de su negocio, sino de nuestro dinero. Y lo peor, nunca había mencionado querer una cuenta conjunta antes. Una tarde al regresar del trabajo lo encontré en el despacho del apartamento, ese pequeño rincón que había montado para mí con mis papeles personales, mis claves, mis documentos. Tenía un sobre en la mano, uno que reconocí al instante, eran los papeles de la propiedad de Western Hills. Me miró y dijo casi casualmente, estaba ordenando un poco, encontré esto, sabes que ni siquiera me has contado si piensas quedarte con esa casa o venderla algún día. Algo en mi estómago se tensó. Me escuché decir, con una voz suave pero firme, Jack, ¿qué estás buscando exactamente? Él soltó una risa nerviosa. Nada, amor. Solo, es raro, ¿no? Estar casados y no hablar de estas cosas. No dormí bien esa noche. Recordé las palabras de mi padre como un eco golpeando las paredes de mi memoria. Hayden, el verdadero valor proviene de lo que haces, no de lo que posees. Me pregunté, ¿acaso yo había fallado en reconocer quién era realmente Jack? ¿O estaba exagerando? Decidí hacer algo que no hacía desde niño, hablar con mi madre. Al día siguiente la visité. Estaba en el jardín, podando sus rosales, con ese gesto sereno y concentrado que siempre la había caracterizado. Me senté a su lado en silencio, hasta que ella levantó la vista. ¿Pasa algo, Hayden?, preguntó suavemente. Le conté todo. Las preguntas, las miradas, la tensión. Si te gustan este tipo de relatos, no dudes en suscribirte, dale like y toca la campanilla para más contenido. Mi madre dejó las tijeras en el suelo, se limpió las manos en el delantal y me miró directo a los ojos. Tu padre y yo siempre supimos que el verdadero reto no era mantener la riqueza, sino mantener la claridad sobre quién entra en tu vida por amor y quién entra por interés, me dijo. Pero hijo, también debes recordar, no toda curiosidad es malicia. A veces, quien más queremos simplemente tiene miedo de quedarse fuera de una parte de nosotros. Esa noche volví al apartamento decidido a hablar con Jack, a dejar claras mis líneas, a saber de una vez si esto era amor puro o si había algo más. Lo encontré en el sofá con el portátil en el regazo, mirando propiedades online. Me senté a su lado. Jack, dije despacio, necesito saber, si yo no tuviera ni una casa, ni un centavo de herencia, ¿seguirías aquí? Jack me miró, ladeó la cabeza y después de un largo silencio cerró el portátil. Hayden, dijo, yo no estoy contigo por tu dinero, pero no voy a mentir, a veces pienso en lo que podríamos hacer juntos, con todos los recursos que tenemos. Me emocionan las posibilidades. Me mordí el labio. Pero yo no necesito que pienses en nuestros recursos, dije. Necesito que pienses en nosotros, en quiénes somos cuando no hay cifras de por medio. Jack suspiró. No lo había pensado así. Pues yo sí, respondí. Y en ese momento supe que ese sería el punto de quiebre. O encontraríamos la manera de recomponer nuestra relación sobre algo más sólido que las posesiones, o esta historia,
como tantas otras que había visto antes, se derrumbaría bajo el peso de lo no dicho. Por primera vez desde que nos conocimos sentí una grieta fina, casi invisible, pero definitiva, abrirse entre nosotros. Jack y yo habíamos prometido no guardar secretos, no hacernos preguntas con doble filo, pero últimamente yo me sorprendía a mí mismo repasando nuestras conversaciones, buscando entre líneas, preguntándome si había señales que había pasado por alto, si mi confianza había sido precipitada. El mensaje de mi madre llegó temprano, un lunes, justo cuando estaba encendiendo la cámara para una reunión virtual con un ejecutivo bancario. Hayden, tu padre te necesita. Nada más. No un contexto, no un llámame, solo esas palabras. 10 minutos después estaba saliendo de la oficina, el teléfono aún vibrando con mensajes de asistentes y socios. En el coche mi mente iba a mil, ¿qué pasaba? ¿Un accidente? ¿Un susto menor? Mi padre siempre había sido fuerte, casi legendario para nosotros, caminatas matutinas por el jardín trasero, comidas balanceadas, ejercicios moderados, revisiones de salud impecables. Era el tipo de hombre que parecía que nunca se enfermaría seriamente, como si la disciplina lo hiciera invencible. Pero cuando entré en la habitación del hospital, y lo vi allí, tendido, su piel pálida, sus mejillas hundidas, los ojos cerrados como si apenas pudiera sostener el peso del día, algo dentro de mí se quebró. Él sonrió al verme y por un instante fui un niño otra vez. Pero cuando lo miré bien, sus ojos, los mismos ojos que siempre me miraban con determinación, con fuerza, ahora estaban opacos, cansados. Me senté junto a la cama, le tomé la mano con suavidad. Mi madre, de pie al otro lado, susurró apenas. El médico dijo, es cáncer de páncreas. Etapa 4. Ya no hay cirugía posible. El resto, sinceramente, se desdibujó. No sé qué expresión puse. No sé qué dije. Solo sé que todo en mi interior cayó en un zumbido sordo, como si las paredes de la habitación se cerraran lentamente y mi respiración se volviera pesada. No lo había visto venir. Nunca. Los días siguientes cambié todo. Cancelé reuniones, pospuse negociaciones, delegué proyectos. Pasaba cada tarde y cada noche en el hospital, a veces leyéndole sus viejos libros de historia, otras contándole historias triviales de la oficina solo para distraerlo, y cuando parecía quedarse dormido ponía en mi móvil los vinilos de jazz que él adoraba. Por momentos podía fingir que la enfermedad no existía, que estábamos allí solo porque nos gustaba estar juntos. Jack al principio parecía increíblemente comprensivo. Venía conmigo al hospital, traía cafés, se sentaba en la sala de espera revisando cosas en su portátil mientras yo estaba con mi padre. Pero luego lentamente empezaron los pequeños gestos, los suspiros cuando me retrasaba, las miradas largas cuando cancelaba una cena, los comentarios medio en broma como ya llevas 5 días durmiendo fuera. Yo trataba de no darle importancia. Estaba cansado, emocionalmente agotado, y me decía que Jack solo necesitaba tiempo para adaptarse a la situación. Una noche después de salir tarde del hospital, lo encontré en casa, sentado en la cocina, con una copa de vino. ¿Cómo está?, preguntó casi automáticamente. Estable, respondí. Me dejé caer en la silla, exhalando fuerte. Hubo un silencio. Jack miraba la copa, girándola entre los dedos. Finalmente murmuró. Hayden, tú sabes que yo estoy aquí para ti, ¿verdad? Pero también estoy aquí. Quiero decir, nosotros también existimos. Lo miré. Jack, ¿de verdad crees que esto es un capricho? ¿Que yo quiero estar metido en el hospital todos los días viendo a mi padre desvanecerse? No quise decir eso, respondió rápido, pero su voz sonaba defensiva. ¿Entonces qué? Jack suspiró apartando la mirada. Solo, no quiero perderte en esto. Siento que te estoy perdiendo. Eso me tocó algo profundo, algo doloroso. Yo también sentía que estaba perdiéndome, sí, pero perderme en el dolor de mi familia, en la despedida de mi padre, no era lo mismo que apartarlo a él. ¿Oh sí? Me froté las sienes. Jack, no sé qué necesitas que haga ahora mismo, ponerle pausa al cáncer, decirte que mañana todo volverá a ser como antes. No, Hayden, pero, y entonces lo dijo, no puedo evitar preguntarme, cuando todo esto pase, ¿qué quedará para nosotros? No respondí. Me levanté, fui directo al dormitorio, me dejé caer en la cama, agotado.
Esa noche, mientras escuchaba a Jack moverse suavemente por el apartamento, entendí que estábamos entrando en un terreno peligroso, el lugar donde uno empieza a preguntarse si el otro realmente puede soportar la peor versión de ti. Porque, sinceramente, yo estaba en mi peor versión. A veces Jack todavía traía bocadillos, preguntaba suavemente cómo iba todo, me recogía tarde por la noche cuando salía del hospital rendida. Pero no podía evitar notar que algo en él comenzaba a erosionarse. Al principio eran pequeños gestos, menos sonrisas, respuestas cortas, sus manos jugando nerviosamente con el celular cuando hablábamos. Y luego una noche, después de una jornada especialmente dura, mi padre había tenido un mal día, apenas había comido, y yo llevaba horas sin parar, lidiando con médicos, papeleos, y mi madre al borde del colapso. Llegué al apartamento arrastrando los pies, soñando solo con una ducha y una cama. Pero Jack estaba ahí, en la puerta, de pie, los brazos cruzados. Su habitual calidez no estaba. Su expresión era dura, fría. Hayden, ¿cuánto tiempo planeas seguir así? Me detuve en seco, soltando las llaves con un tintineo. ¿Qué quieres decir? Pregunté, la voz cargada de incredulidad. Jack respiró hondo como si estuviera conteniendo una frustración de días. Entiendo que amas a tus padres, de verdad lo entiendo, pero nuestra vida también necesita atención. Estás ausente todo el tiempo. Me siento solo en este matrimonio. Por un momento solo lo miré. No supe qué decir. Estaba demasiado agotada para discutir, demasiado desgastada emocionalmente para abrir una nueva grieta. Pero algo dentro de mí se quebró silenciosamente, sin drama, sin lágrimas, como un vidrio fino rajándose bajo una presión invisible. ¿Era este realmente el hombre que una vez me prometió apoyarme en todo? En todo, menos en esto. Unas semanas después, mi padre falleció. Fue una mañana tranquila, de esas en que el sol se filtra tímidamente por las cortinas del hospital. Mi madre y yo estábamos sentadas a su lado. Recuerdo cómo su mano tomó la mía, suavemente, con una ternura que pocas veces había mostrado en vida. No lloré. No en ese momento. Solo escuché el silencio final del monitor, el cese de ese pitido constante, y supe que una parte de mi corazón se iba con él. El funeral fue íntimo en el jardín familiar, sencillo y digno, tal como él siempre había querido. Durante toda la ceremonia, Jack estuvo allí, presente, correcto, educado, pero distante. Evitó mi mirada, no buscó mi mano, no hizo ningún gesto de consuelo. Era como si estuviera cumpliendo un deber social, no acompañando a la persona que amaba en su mayor duelo. Al final del día, mi madre me tomó del brazo, me llevó a un rincón del salón y me entregó un grueso archivo. Dentro estaba el testamento. Mi padre me había dejado la propiedad total de la mansión en la ladera, aquella casa que para nosotros era más que ladrillos, era memoria, raíz, historia. La propiedad estaba valuada en casi 5.500.000, pero para mí no tenía precio. Era el corazón de la familia. Jack se enteró por un primo lejano durante el velorio. Y su actitud cambió. No dramáticamente, no de golpe. Pero esa noche, durante la cena, mientras yo apenas tocaba el plato, él soltó, casi casual. ¿Y qué planeas hacer con esa casa? Levanté la mirada. Sentí un nudo extraño en el estómago. No lo he pensado todavía. Todo está demasiado reciente. Claro, asintió, tomando un sorbo de vino. Solo estaba pensando que si los dos estuviéramos en el título, podría facilitar las cosas legalmente más adelante. No respondí. Mi garganta se cerró. Por primera vez sentí que Jack no veía ese lugar como un santuario, como un legado, sino como un premio. Unos días después, el abogado de la familia, el señor Peterson, un hombre canoso y amable que conocía desde niña, me llamó para confirmar que todos los documentos de transferencia estaban finalizados. La casa era mía. Solo mía. Legalmente, emocionalmente, simbólicamente. Esa tarde fui a la mansión. Me encontré en el segundo piso, de pie en el balcón, el viento fresco moviéndome el cabello, mirando el jardín que mi padre había cuidado con tanto esmero. Los arces, las piedras del estanque, las hileras perfectas de flores, todo hablaba de él. Cerré los ojos y en silencio, le prometí que protegería este lugar. Que lo cuidaría. Que lo mantendría vivo para nosotros.
Nunca imaginé que la primera persona de la que tendría que protegerlo sería del hombre que dormía a mi lado cada noche. 6 semanas después del fallecimiento de mi padre, el ambiente en el apartamento que compartía con Jack se había vuelto denso, casi irrespirable. No era solo el duelo. No era solo la tristeza flotando en las paredes. Era algo más fino, más venenoso, una desconfianza silenciosa, una sensación constante de que en cada conversación había un subtexto oculto. Jack ya no podía ocultar su inquietud. Cada noche, de alguna forma, las conversaciones regresaban al mismo tema, la casa. Al principio eran preguntas vagas, ¿y si la vendemos, quién paga el mantenimiento? ¿No es mucho para que la manejes tú sola? Yo respondía con calma, repetidamente, intentando darle tranquilidad. Pero algo me decía que no era curiosidad, era cálculo. Una noche, mientras estaba en el estudio revisando viejos papeles de mi padre, cartas, planos, notas a mano, Jack apareció en la puerta. Su figura recortada por la luz del pasillo. Su expresión, más seria de lo habitual. «Necesito hablar contigo», dijo. Se acercó, puso una pila de papeles sobre el escritorio y respiró hondo. «Acabo de reunirme con un abogado llamado Jerry Peterson. Sabe mucho de leyes de herencia en Washington». Se encogió de hombros, intentando parecer casual. «Creo que deberíamos ser copropietarios de la casa para evitar futuras complicaciones». Lo miré fijamente. El corazón me empezó a latir fuerte. «Jack, ¿estás diciendo por qué habría que cambiar la propiedad?» Jack levantó las manos, como quien intenta calmar a un animal asustado. «Estamos casados, Hayden, ¿qué es lo tuyo sino mío, y lo mío sino tuyo? Es solo una formalidad». Me incorporé lentamente de la silla, sintiendo una punzada en el estómago. «No. Esa casa es una herencia personal, directamente de mi padre. Tú lo sabes». Por un instante Jack se quedó callado. Luego sonrió. Pero no era su sonrisa cálida habitual. Era otra cosa. Una sonrisa delgada, contenida, con los ojos fríos. «Bueno, entonces supongo que no te sorprenderá saber que ya lo hice». Me quedé paralizada. «¿Hiciste qué?» Jack sacó su teléfono, lo desbloqueó con un gesto rápido, abrió un correo electrónico y me lo deslizó. En la pantalla había una copia escaneada de un formulario de transferencia de propiedad. Sellado. Pendiente de revisión. Mi nombre, Hayden Brooks, tachado con tinta roja. Reemplazado por Jack E. Nolan. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué demonios hiciste? Jerry dijo que podía procesar el papeleo como cónyuge si podía demostrar interés personal. Jack levantó las cejas, satisfecho consigo mismo. ¿Y adivina qué? Ya le pagué 300.000 por adelantado. Me puse de pie de golpe. La voz me temblaba. ¿Intentaste transferir una propiedad que está a mi nombre sin mi consentimiento? ¿Estás loco? Jack alzó el mentón. Hice lo que tenía que hacer. Si no compartes, tengo que protegerme. Me miró fijo, cruzándose de brazos. Podemos vivir como compañeros de piso si te resulta más cómodo. Si no, creo que el divorcio es una opción razonable. Cada palabra me golpeaba como un cuchillo helado. Este era el hombre que había dormido a mi lado, que me había tomado de la mano en mi boda, que me había prometido apoyo incondicional. Ahora era un extraño. Un extraño frío calculador. Retrocedí un paso, tragando saliva, luchando por mantener la calma. Jack, lo que has hecho no es solo ilegal. Es traición. Te aprovechaste de mí. De la confianza que te di. Él sonrió un poco burlón. ¿Confianza? ¿Qué confianza? Me ocultaste toda la riqueza de tu familia. Me casé con alguien que nunca compartió nada realmente importante. Me quedé ahí, paralizada. El corazón me martilleaba en el pecho. Pero en lugar de entrar en una discusión, no ahora, no así, salí de la habitación, con la cabeza baja, los puños cerrados. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber si lo que decía era solo un farol. Corrí a mi teléfono. Llamé al abogado de mi padre, al verdadero señor Peterson. La voz del anciano al otro lado de la línea me llenó de una mezcla de alivio y angustia. Cuando le conté todo, guardó silencio unos segundos.
Hayden, no hay ningún abogado con licencia llamado Jerry Peterson en este estado. Me quedé helada. Te han estafado. Y si Jack le pagó a esa persona, puede que haya sido víctima de un fraude legal. Sentí como si me hubieran quitado el aire de los pulmones. Jack no solo había intentado robarme la herencia. También había sido lo suficientemente crédulo, lo suficientemente desesperado, como para perder una fortuna en el proceso. Me dejé caer en el sofá, las manos temblando. El hombre al que alguna vez amé, se había convertido no solo en un traidor, sino en un peligro para sí mismo y para mí. Pero el dolor más profundo no fue la pérdida financiera. No fue el dinero. Fue darme cuenta de que había amado y confiado en alguien completamente indigno esa noche. Esa traición. Ese quiebre. Era mucho más caro que cualquier suma. Cuando llegué a casa lo encontré allí, Jack sentado a la mesa del comedor, encorvado, las manos entrelazadas frente a él, pálido. Tenía el teléfono móvil frente a sí, la pantalla negra, inmóvil, como si ya no tuviera fuerzas para seguir marcando. Alcé apenas una ceja. Lo vi alzar la mirada, sus ojos apagados, derrotados. Jerry no contesta su teléfono, murmuró Jack, apenas un susurro. Creo que me han estafado. No grité. No maldije. No rompí nada. Simplemente avancé con calma, y puse sobre la mesa los documentos originales de propiedad que el señor Peterson, el verdadero, acababa de enviarme por mensajería urgente. Encima de ellos coloqué una copia legal que confirmaba, sin lugar a dudas, que yo era la única propietaria legal de la casa. No había transferencias. No había cambios. No había trampa. Jack alzó la mirada lentamente. Se le tensaron las mandíbulas como si estuviera buscando las palabras correctas, algún argumento, alguna grieta por donde colarse. Pero no le di espacio. Has cruzado la línea, Jack. Mi voz sonó baja, contenida, casi fría. Y ya no tengo motivos para quedarme contigo. Abrió la boca para hablar, una súplica formándose en los labios, pero levanté la mano, firme. No. Mis ojos lo sostuvieron, duros. No hay explicación que pueda reparar la confianza que destruiste. Jack exhaló, dejando caer la cabeza, los hombros hundidos. El silencio llenó la habitación como una marea espesa. Salí de la habitación sin decir nada más. Pero por dentro algo se cerró para siempre. Una puerta interna que hasta ese momento había mantenido entreabierta por amor, por esperanza, por costumbre. Esa noche supe con una certeza dolorosa y liberadora a la vez, que Jack ya no formaba parte de mi viaje. 3 días después de esa confrontación final, me mudé oficialmente del apartamento que Jack y yo compartíamos. No me llevé muebles. No me llevé adornos. No me llevé recuerdos materiales. Solo una maleta con ropa. Y una caja de madera cuidadosamente envuelta. Las cartas que mi padre había escrito a lo largo de los años, algunas para mí, otras para mi madre, otras para sí mismo. Todo lo demás lo dejé atrás. Los recuerdos, los sueños, las promesas rotas. Los solté como quien suelta una piedra al borde de un lago. La ves hundirse, tragada por el agua. Ya no hay forma de recuperarla. Regresé a la mansión en la ladera. Ese lugar que alguna vez fue el hogar de mi infancia. Ese lugar que ahora era el único refugio tranquilo que me quedaba. Me senté en el balcón del segundo piso, mirando el jardín donde mi padre alguna vez paseaba cada mañana, tocando las hojas, hablando a sus plantas. El viento me revolvía el cabello. El cielo, pintado de un gris suave, parecía abrazarme en silencio. Respiré hondo. Por primera vez en semanas, sentí que podía volver a empezar. Pensé que después de exponer la verdad y cortar las ataduras que me unían a Jack, él desaparecería de mi vida como un mal recuerdo, silenciosamente sin más. Pero me equivoqué. Subestimé la codicia y el delirio que aún persistían en él, esa obsesión enfermiza que no lo dejaba aceptar la realidad. Aquella mañana, mientras caminaba con mi madre por el jardín trasero, disfrutando del silencio y la calma que tanto había anhelado, el timbre de la puerta sonó insistentemente. Fue un sonido agudo, repetitivo que rompió la paz como un golpe seco. Me acerqué a la pantalla de seguridad y lo vi, Jack, plantado justo frente a la puerta, con las manos firmemente en las caderas, la cara completamente enrojecida.
No pude saber si era por la rabia que hervía en sus venas o por la vergüenza que se había encendido en sus mejillas. Sin pensarlo mucho, cogí mi teléfono y lo conecté al intercomunicador. Su voz sonó fuerte, firme, casi desafiante. ¿Qué haces aquí? Miró directamente a la cámara con una mezcla de ira y desesperación. Hayden, tengo derecho a entrar en esta casa. Me la estás reteniendo ilegalmente. Tenemos que hablar. Respondí con toda la calma que pude reunir, sintiendo como la tensión se espesaba en el aire. Soy el dueño legal. Si no te vas ahora, llamaré a la policía. Jack, como si hubiera anticipado cada palabra mía, sacó de repente un fajo de papeles arrugados del bolsillo de su abrigo. Hice que un nuevo abogado lo revisara todo, dijo con voz dura. Te crees inteligente, pero ya no soy ingenuo. No dije ni una palabra más. Mi mente iba rápido pensando en lo que podía salir mal, en los pasos que debía dar. Apenas colgué, marqué al equipo de seguridad. Menos de 5 minutos después, 2 agentes llegaron y le pidieron a Jack que se fuera. Pero él no se rindió. Se resistió con gritos, acusaciones llenas de rabia. Soy la víctima aquí. Me han engañado. No tienes corazón, Hayden. Yo me quedé detrás de la puerta de cristal, observándolo. Vi cómo gritaba al cielo, como si la furia fuera un torrente que intentaba arrancar la realidad de raíz. Y mientras él desataba su tormenta, los hombres que una vez trabajaron para mi padre permanecieron en silencio, firmes, haciendo su trabajo con una profesionalidad escalofriante. Esa tarde me senté en la oficina con mi abogado para cerrar algo crucial, una orden de alejamiento. No quería vivir más con el miedo constante de que Jack apareciera en mi puerta, irrumpiendo mi vida y mi paz. Mientras alternábamos entre súplicas y amenazas para sellar el acuerdo, justo cuando creí que por fin todo acabaría, mi teléfono vibró. Apareció un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con cierto recelo y leí. A Jack le estafaron $360,000. Jerry es un nombre falso, no tiene licencia en ningún estado. El mensaje venía de un viejo conocido del sector legal que había trabajado con Jack en un proyecto de marketing. Sabía de la crisis de Jack, había perdido todo, su dinero, su reputación y hasta su matrimonio, en un abrir y cerrar de ojos. Resultó que el abogado en el que Jack había confiado ciegamente no era más que un estafador profesional, un depredador disfrazado de salvador. Y ahí estaba yo con la sensación de que esta historia estaba lejos de terminar. Porque en el mundo de Jack, cada verdad que se revela solo abre la puerta a otra mentira, a otro peligro. Había sido investigado varias veces por hacerse pasar por profesionales del derecho y estafar. El crédulo Jack le había enviado una enorme cantidad de $360,000 para acelerar la transferencia de propiedad, solo para recibir una serie de documentos falsos tan bien redactados que casi me engañan a mí también. Debería haberme sentido reivindicado, pero en realidad me sentí vacío. Jack se había lanzado al vacío. Un abismo y nadie podía sacarlo excepto él mismo. Esa noche me senté solo en la vieja biblioteca de mi padre. La suave luz brillaba sobre el escritorio de madera pulida. Abrí un cajón y saqué la carta que mi padre me había escrito antes de pasar. Una caligrafía firme y familiar me tranquilizó con solo mirarla. Mi querido Hayden, si un día tu confianza es traicionada, recuerda que la confianza es lo más preciado que construimos. Lleva tiempo crearla, pero puede desvanecerse con una sola mentira. No llores lo perdido porque perder lo indigno a veces es la única forma de conservarte. Doblé la carta y respiré hondo. Sabía que había entrado en un nuevo capítulo de la vida sin Jack, sin los sueños que otros una vez intentaron explotar. Y si mi padre me había dejado algo más valioso que la propiedad en la cima de la colina, era la fuerza que albergaba en ese momento. Afuera, la brisa susurraba entre los arces, como un suspiro que acariciaba cada hoja, cada rama. Podía escuchar la risa de mi madre mezclándose con la voz tranquila del jardinero. La vida seguía adelante, imparable. Y por primera vez en años sentí que realmente tenía el control, no solo de la casa, sino de mi propio corazón, algo que creía imposible tras tanto caos. El proceso de divorcio avanzó más rápido de lo que esperaba. Tal vez porque Jack ya no tenía fuerzas para pelear, sin abogado, sin dinero, y lo más importante, sin confianza alguna en mí. Finalmente firmamos los papeles en una pequeña oficina en el centro de Seattle,
un lugar donde nadie sabía mi nombre ni recordaba mi pasado. Tan lejos de aquella boda soleada y llena de risas junto al lago Tahoe, apenas 2 años atrás, cuando todo parecía eterno. Jack no dijo mucho durante la firma. Mantuvo la cabeza gacha, sus ojeras profundas marcaban la derrota, y sus manos temblaban ligeramente al recibir el sello final sobre el papeleo. Me levanté primero, mirándolo a los ojos con una mezcla de compasión y distancia. Espero que encuentres el camino de regreso a ti mismo, fue todo lo que pude decir. Sin permitir que mi corazón se desviara otra vez, regresé a la finca y me dediqué a prolongar esa calma tan anhelada. Transformé la antigua habitación de mi padre en un refugio para meditar y leer, un espacio donde la memoria se mezclaba con la paz. Mi madre, después de quedarse conmigo un tiempo, comenzó a centrarse en sí misma. Tomó clases de arte, redescubrió la jardinería, empezó a caminar todas las mañanas. La casa, una vez envuelta en el dolor, volvió a respirar lentamente, a abrirse de nuevo a la vida. Entonces llegó el día del primer homenaje a mi padre. Lo mantuvimos simple. Solo algunos amigos cercanos, colegas de toda la vida, vecinos que nos conocían desde que yo era un niño. Todo estaba cuidadosamente preparado, un pequeño altar en la biblioteca, flores blancas bordeando el camino, un ambiente solemne pero cálido. Al comenzar la ceremonia, noté una figura familiar más allá de la verja de hierro. Nuestros ojos se encontraron a través de la cámara de seguridad. Me quedé paralizado por un instante. Jack, más delgado que la última vez, con la camisa arrugada, el cabello despeinado y los ojos hundidos. Se puso una mano sobre el pecho al verme, como si suplicara en silencio. Salí al porche pero mantuve la distancia. ¿Por qué estás aquí, Jack? Pregunté firme. Tragó saliva con dificultad, su voz apenas un susurro roto. Solo quería decirte que lo siento por ti y por él. Sé que no merezco estar aquí, pero necesito que sepas que lo he perdido todo. Lo miré fijamente intentando mantener la voz firme, pero sin rencor. Tuviste la oportunidad de aferrarte a algo, al menos a eso, dije, pero elegiste renunciar a todo por codicia. Me engañaron, fui estúpido, confesó con una mezcla de dolor y resignación. Ahora lo entiendo. Un murmullo de cánticos comenzó a elevarse entre los invitados, recordándome que ese momento no era para él. Respiré hondo y hablé con decisión. Hoy es por mi padre. Este no es tu escenario para la redención. Si aún tienes algún respeto por mí o por él, por favor, vete. Jack asintió, pero no se movió. Retrocedió unos pasos, sus ojos llenos de una última súplica silenciosa. No pido perdón, susurró, solo no me odies. Me quedé callado, no porque lo odiara, sino porque ya no me quedaba nada para sentir. Hice una señal a los guardias de seguridad, que entendieron al instante. Salí sin hacer una escena, mientras uno de ellos hablaba suavemente con Jack y lo escoltaba fuera de la zona de la puerta. No miré atrás. Volví adentro, donde todos esperaban. La foto de mi padre estaba en la mesa, rodeada de flores blancas y velas brillantes. La ceremonia continuó silenciosa. Nadie mencionó a Jack, como si nunca hubiera cruzado esa puerta. Pero dentro de mí, algo se cerró para siempre. No la relación, sino los últimos fragmentos de arrepentimiento, de esperanza rota. Esa noche me senté sola en el salón de té que mi padre había diseñado solo para mi madre. Afuera, una lluvia suave comenzó a caer, sus gotas deslizando silenciosas por la ventana. Me serví una taza de Earl Grey caliente y observé el baile lento de las gotas, pensando en Jack. Como había irrumpido, como se había quedado un tiempo y luego se había ido de mi vida como una tormenta salvaje, sacudiendo todo lo que creía sólido. Pero, después de todo, la lluvia siempre para. Y los árboles vuelven a florecer. La casa se ilumina de nuevo. Mi madre sonríe cada mañana. Y yo finalmente puedo respirar en paz. Por fin podía dormir en paz cuando regresó la primavera y los arces alrededor de la finca empezaron a brotar sus primeras hojas verdes, suaves y llenas de vida. Sabía que había llegado el momento de escribir un nuevo capítulo en mi vida. El dolor por la pérdida de mi padre ya se había asentado en la memoria, convirtiéndose en una herida que comenzaba a sanar, y las cicatrices que dejó Jack, aunque profundas, también empezaban a cerrarse con el tiempo. Una mañana temprano, mientras mi madre y yo estábamos sentadas en la mesa de madera bajo el gran barbero,
tomando café y mirando el patio trasero que lentamente despertaba a la vida. De repente ella dijo con una mezcla de esperanza y emoción: «Hayden, ¿crees que podríamos convertir este lugar en algo especial para los demás?». La miré un poco sorprendido y entonces entendí lo que quería decir. No se trataba de vender ni de compartir la casa de manera convencional. Se refería a darle un nuevo propósito, algo más allá del valor material o el legado familiar. Recordé una frase que una vez escuché de mi padre. Una casa hermosa no es solo para admirarla, es para vivir y respirar con la gente. Y ahora, mientras mi vida daba un giro inesperado, quizás esta finca también necesitaba renacer, convertirse en un refugio donde las personas pudieran crear sus propios recuerdos. Empezamos vaciando el sótano, que antes solo había sido un almacén oscuro y polvoriento. Lo transformamos en un pequeño salón de eventos con paredes de piedra clásicas, suelos de madera pulida que crujían con el paso y una iluminación ambiental cálida que invitaba a quedarse. El patio trasero se amplió para convertirse en un espacio para bodas al aire libre, con un arco de madera blanca cubierto de enredaderas y hileras de lavanda que bordeaban el camino, llenando el aire con su dulce aroma. Mi madre, apasionada por los arreglos florales, asumió el papel de diseñadora del espacio para eventos. Decidió llamar al proyecto Brooks Estate en honor a mi padre. Para asegurarnos de que todo fuera seguro y perfecto, contratamos a un equipo de jóvenes ingenieros que evaluaron la estructura de la casa y garantizamos que cumpliera con todos los estándares. Una tranquila sala de lectura se convirtió en la zona perfecta para la fiesta del té, mientras que el salón de baile vintage del segundo piso fue actualizado con un nuevo sistema de sonido, ideal para pequeñas actuaciones de piano y música en vivo. La noticia comenzó a correr rápido de boca en boca. El primer vecino celebró allí su 30º aniversario de bodas. Luego una joven pareja de Oregón reservó la finca Brooks para una boda íntima, con solo 40 invitados. Recuerdo la admiración en sus ojos al cruzar la puerta, los aplausos resonando bajo las vigas de madera, las risas llenando el jardín. Todo aquello me hizo sentir que había hecho lo correcto. Por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente libre. Se acabaron los informes financieros aburridos, las interminables llamadas de Zoom. Ahora solo veía rostros radiantes, agradecidos, y la simple alegría de una celebración perfecta. También empecé a escribir de nuevo, volviendo a viejas entradas del diario, recuerdos de mi padre, reflexiones sobre mi matrimonio fallido. No para publicar, sino para sanar, para cerrar ciclos y seguir adelante. Extrañamente, la mansión que antes estaba llena de dolor, ahora se había convertido en un lugar de restauración. Cada mañana mi madre y yo caminábamos por los vastos terrenos con cestas llenas de flores frescas, hablando de ideas para la decoración de la semana siguiente, eligiendo música para las bodas próximas, o simplemente sentándonos junto al estanque Koi, observando cómo los peces se deslizaban bajo el agua cristalina. Nuestra relación madre-hija se profundizó como nunca antes. Ya no éramos solo una familia bajo un mismo techo, éramos verdaderas compañeras. Un día, mientras revisábamos el registro de reservas de eventos, mi madre me preguntó con dulzura: ¿qué crees que diría tu padre si viera lo que estamos haciendo ahora? Sonreí, mirando la luz del sol que entraba por la ventana, iluminando suavemente el polvo en el aire. Creo que estaría orgulloso, respondí. Porque cumplimos nuestra promesa de mantener viva esta casa. No nos apresuramos, no aceptamos más de 3 eventos al mes. La calidad y la atención al detalle eran sagradas. Cada miembro del personal fue cuidadosamente elegido, no solo por sus habilidades, sino por su corazón. La finca Brooks ya no era una reliquia de un pasado doloroso, sino una plataforma de lanzamiento para un nuevo viaje, lleno de esperanza y crecimiento. Solía pensar que la pérdida era un final. Pero resultó ser una transición, una puerta abierta hacia una versión más fuerte y clara de mí misma. La finca continuó organizando bodas, reuniones, incluso celebraciones discretas para quienes, como yo, estaban en su propio camino hacia la sanación. Yo permanecí entre bastidores, creciendo firme y feliz con cada día que pasaba. Y al final de ese verano, mientras las últimas flores de lavanda comenzaban a marchitarse, recibí un correo electrónico inesperado. El remitente era Jack. El asunto simplemente decía: gracias. Me tomó casi 10 minutos reunir el valor para abrir ese correo. No porque todavía guardara rencor o dolor, sino porque no estaba segura de querer saber nada más sobre él. Pero la curiosidad fue más fuerte y finalmente hice clic para leer.
El mensaje decía: Hayden, sé que probablemente no quieras saber nada de mí, pero necesito decirte una cosa, gracias. Gracias por terminar con todo. Cuando lo hiciste me obligaste a mirarme a mí misma, a enfrentar verdades que nunca tuve el valor de admitir. Ahora tengo un trabajo en un pequeño centro de orientación profesional en Spokane. No es glamoroso ni llamativo, pero es real. Ayudo a personas que han estado en prisión. Cerrada o en bancarrota, encontré un rumbo de nuevo, quizás porque yo también toqué fondo. Tengo la paciencia para escuchar de verdad. No pido perdón, solo quiero que sepas que las cosas en las que alguna vez creíste en mí no estaban del todo equivocadas. Simplemente no fui lo suficientemente madura para aferrarme a ellas. Te deseo toda la fuerza que siempre has tenido. Jack. Cerré la laptop con un suspiro y me quedé sentada en silencio junto a la ventana del segundo piso, desde donde podía ver todo el jardín que se transformaba lentamente en otoño. Los arces comenzaban a brillar con un rojo intenso, casi como un fuego suave que calentaba el paisaje. La luz dorada del sol danzaba suavemente sobre el estanque, haciendo que el agua ondulara en reflejos vivos. La brisa traía un aroma fresco a hierbas y tierra mojada, envolviendo todo en una calma profunda. No lloré. No sonreí. Solo sentí una ligereza extraña y liberadora dentro de mí, como si finalmente se hubiera levantado la última piedra después de una larga y agotadora subida. Saber que Jack estaba viviendo una vida más honesta, aunque lejos de mí, no me hizo querer regresar al pasado, ni un segundo. Pero sí me ayudó a creer que a veces, las fracturas y los finales son solo el inicio de un renacimiento. No solo para mí sino también para él. Los últimos meses del año transcurrieron entre las alegres ocupaciones de la finca Brooks. Celebramos nuestra primera boda de otoño con una temática rústica que parecía sacada de un cuento, velas doradas talladas en madera de roble, ramos de flores silvestres atados a mano y el aire fresco que llenaba cada rincón. Recuerdo a la novia, una profesora de literatura de Portland, que al irse me susurró con una emoción sincera: no solo nos diste un lugar, sino un verdadero comienzo. Solo sonreí, pero esa frase me conmovió más de lo que podía expresar. Porque en ese instante entendí que la finca ya no era solo un espacio, ni siquiera un recuerdo. Era un símbolo vivo de esperanza, de segundas oportunidades, y de la fuerza que podemos encontrar en nosotros mismos cuando decidimos seguir adelante. Y así, mientras el otoño envolvía la finca en sus colores cálidos, yo sabía que estaba lista para lo que viniera. Que la historia que pensaba terminada, en realidad, había dado paso a algo mucho más grande, mi propia libertad. Por las noches solía sentarme con mi madre en el porche trasero, con una taza de té caliente en las manos, observando las luces centelleantes del jardín que mi padre había instalado con tanto cuidado y dedicación. Él diseñó la iluminación para resaltar cada planta, cada sendero, como si quisiera que el alma de la finca brillara en la oscuridad. No hacía falta decir nada, aún podía sentir su presencia en el viento, en el susurro de los arces bajo el suave resplandor que se reflejaba sobre el estanque. En cada decisión que tomé con sinceridad, en cada paso que di hacia adelante, la finca, la obra de toda una vida de mi padre, dejó de ser solo una propiedad. Se convirtió en un testimonio del poder del amor familiar, de la resiliencia frente a la adversidad y de la creencia profunda de que cada grieta, por profunda que sea, puede ser una puerta por donde entra la luz. Una vez lo perdí todo en un abrir y cerrar de ojos, el amor, la confianza, incluso la imagen de mí misma en el espejo. Pero lo recuperé de nuevo, de una manera diferente. No a través de promesas vacías de otros, sino a través de mis propias acciones, de elegir con intención que valía la pena conservar y que debía dejar ir. Una fría mañana de invierno, me encontraba en el balcón del segundo piso, con el aire cortante rozándome la cara, mirando el césped donde una pareja tomaba fotos de boda. La novia con su vestido blanco reía con una alegría pura, mientras el novio le sujetaba la mano con fuerza, como si temiera que el viento se la arrebatara. Apoyé mi mano en la barandilla de madera, la pintura aún olía fresca, y comprendí que aquel momento marcaba el final de un viejo viaje, pero también el comienzo de cientos de nuevos. Todos partiendo desde este lugar, la finca Brooks. No era solo un hogar que preservaba el legado de mi padre. Era un símbolo del poder de una decisión, la decisión de una mujer que una vez se perdió, pero que se encontró de nuevo fuerte, independiente y sin necesidad de que nadie más definiera su valor. Y supe con absoluta certeza que no importa cuántos giros tenga la vida, siempre recordaré esto:
nadie puede arrebatarte nada a menos que entregues tu confianza ciegamente. A veces, la única forma de proteger tu herencia más valiosa es aprender a soltar en el momento justo. Esta es mi herencia. Mi historia. Me he dado cuenta de que la pérdida no siempre es un final. Puede ser el comienzo de un crecimiento inesperado. Confié en la persona equivocada y caí por cosas fuera de mi control, pero fueron esas fracturas las que me enseñaron a levantarme, a reconstruir mi vida con resiliencia y decisiones intencionales. La felicidad no viene de tener a alguien a tu lado, sino de conocer tu propio valor y nunca permitir que nadie más lo defina por ti. ¿Qué opinas del viaje de Hayden y las decisiones que tomó? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu voz puede inspirar a alguien que está pasando por algo parecido. Y si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal donde nace la fuerza para seguir acompañándonos en este camino de historias reales, honestas y llenas de significado sobre la vida, la pérdida y la reconstrucción. Gracias por estar aquí. Recuerda, la fuerza nace de dentro.